El siguiente video es para ver el tema de grupos funcionales, que pertenece al temario de química orgánica. Entonces vamos a ver hoy que los grupos funcionales es un átomo o grupo de átomos que definen la estructura y propiedades de una familia de compuestos orgánicos. Y a eso es a lo que se le llama grupo funcional. Entonces aquí tengo una tabla donde viene la clase o familia, la estructura general, el grupo funcional y un ejemplo. Entonces el primero es alcanos. La R es una cadena de carbonos con hidrógeno, es una cadena hidrocarbonada y pues tiene enlaces sencillos entre carbono y carbono, y estoy poniendo de aquí de ejemplo al etano. Los alquenos tienen doble enlace. Aquí tenemos a los alquenos que tienen doble enlace. Esa es la estructura general. El grupo funcional obviamente que es el doble enlace. Y aquí tengo un ejemplo de un alqueno de dos carbonos que se llama eteno. Este sería el grupo funcional, entonces, el doble enlace entre carbono y carbono. Enseguida tendríamos aquí a los alquinos, cuyo grupo funcional es el triple enlace entre carbono y carbono. Aquí tengo un ejemplo de un alquino de dos carbonos que se llamaría etino. La siguiente clase de compuestos serían los que se llaman compuestos aromáticos, cuya base de estos compuestos aromáticos es el benceno. Y cuando el benceno es un sustituyente se le llama arilo. Y aquí tengo un ejemplo que sería este de aquí, que se llama metilbenceno. Por último, tenemos a los halogénuros de alquilo, que se caracterizan por tener una cadena hidrocarbonada y un halógeno, que aquí estoy representando con X, y que podría ser flúor, cloro, bromo o yodo. Y el ejemplo que tengo aquí tiene dos carbonos y yodo, se llama yodoetano. Entonces, estos serían los primeros. Seguimos. Entonces aquí seguimos con los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan por tener una cadena hidrocarbonada, y este grupo, que es el grupo hidroxilo u oxidrilo, es el grupo funcional. En todos los compuestos orgánicos, cuando hay OH, pues es un alcohol. El grupo, dije, se llama hidroxilo u oxidrilo, y aquí tengo un ejemplo, que es un compuesto de dos carbonos con un OH que se llama etanol. Su nombre común es alcohol etílico, y pues es de las sustancias que usamos mucho. El siguiente grupo funcional se llama éteres. Los éteres provienen del alcohol. Cuando se pierde este hidrógeno, se deshidrogena y se pega otra cadena hidrocarbonada. La diferencia de RR' es que son cadenas diferentes, pueden ser del mismo tamaño, pero son distintas cadenas. Entonces aquí tengo una cadena hidrocarbonada, oxígeno, y otra cadena hidrocarbonada. Aquí decimos que es un oxígeno entre dos grupos alquilo. A este grupo funcional se le llama alcoxi, y aquí tengo un ejemplo. Este compuesto tiene una cadena de un carbono, el oxígeno otra cadena de un carbono, se llama metoximetano. Esta columna son solamente ejemplos. Lo que sí les tiene que quedar muy claro son las tres primeras columnas. Estos son ejemplos. ¿Por qué estoy poniendo ejemplos? Porque tenemos que identificar los grupos funcionales en los compuestos. El siguiente grupo funcional son las cetonas. Las cetonas tienen un grupo funcional que se llama carbonilo. El grupo carbonilo es un carbono con doble enlace y oxígeno. Se puede representar así, donde el carbonilo literalmente se representa con el doble enlace y el oxígeno, o también lo puedo representar de esta forma, el grupo carbonilo. Debo comentarles que el grupo carbonilo nunca está en las cetonas, nunca está en los extremos de la cadena, está en los
carbonos que no son extremos. Aquí tengo un ejemplo que sería la propanona. Su nombre común de la propanona es acetona y es una sustancia también muy utilizada. Vean, de los 3 carbonos de la cadena, en el segundo carbono es donde va el grupo funcional cetona. Continuamos. Y ahora tenemos a los aldehídos, que también van a tener un grupo carbonilo, pero este grupo carbonilo se encuentra en uno de los extremos de la cadena. Tiene un hidrógeno y se puede representar de esta forma o de esta otra forma. El grupo funcional pues también es carbonilo y aquí tengo un compuesto que se llama etanal. Si ustedes observan, los alcoholes terminan en ol, las cetonas terminan en ona, los aldehídos en al y así sucesivamente. Entonces, seguimos con los compuestos que tienen grupo carboxilo y ahora me voy a referir a los ácidos carboxílicos. Estos también se encuentran en los extremos de la cadena. Puedo escribir así el grupo carbonilo y un grupo H, o lo puedo escribir de esta otra forma. De hecho, es muy común también verlo así, RCOOH. Este grupo se llama grupo carboxilo porque aparte del carbonilo tiene un OH, entonces se le conoce como grupo carboxilo. Aquí tengo un compuesto de 2 carbonos, se llama ácido etanoico. Este lo conocemos comúnmente como vinagre, es su nombre químico es ácido etanoico. En esos compuestos pues viene la palabra ácido y la terminación oico. Y de esta manera voy a reconocer el grupo funcional, un carbonilo con un OH que se llama grupo carboxilo. Cuando los ácidos pierden un hidrógeno, que sería este hidrógeno de aquí, y se sustituye a una cadena, se da origen a lo que llamamos ésteres. Los ésteres también tienen un grupo carbonilo y un oxígeno. Se puede escribir de esta forma o se puede escribir de esta otra forma. A este grupo que se forma con los 2 oxígenos, se llama grupo carboalcoxi. Y aquí tengo un ejemplo donde puedo aquí visualizar los 2 carbonos, un compuesto que se llama etanoato de metilo. Entonces, vendría siendo el grupo carboalcoxi, que representa a los compuestos llamados ésteres. Continuamos. Ahora tengo unos grupos que se llaman, unas familias que se llaman aminas. La amina primaria tiene un grupo NH2, que es el grupo amino, y un radical. Aquí tengo un ejemplo, 2 carbonos y el grupo amino se llama etilamina. Cuando se sustituye una cadena carbonada y se pierde un hidrógeno, tenemos ahora 2 radicales. Entonces esta amina se llama amina secundaria. La amina primaria solamente va a tener un radical. La amina secundaria va a tener 2 radicales, el grupo es el mismo. Y aquí tengo los 2 radicales. Vean, tengo un radical de un carbono y un radical de 2. Entonces este compuesto se llama etilmetilamina. La siguiente sería la amina terciaria, que ya no tiene hidrógenos y ya estos fueron sustituidos por cadenas hidrocarbonadas. Sigue siendo el grupo amino. Y aquí tengo un ejemplo donde permanece el nitrógeno, pero ya tiene 3 sustituyentes. Los sustituyentes pueden ser iguales o diferentes. En este caso son iguales, se llama trimetilamina. Y el último de los grupos funcionales que vamos a ver durante este curso es amida. La amida es un grupo carbonilo con un grupo amino. Se llama carboxamida este grupo. Y lo puedo representar de esta forma o de esta forma. Y aquí tengo un ejemplo. Una cadena de 2 carbonos, el grupo carboxilo y el grupo amino, que forman el grupo carboxamida, y el compuesto se llama etanamida. Les recuerdo, esta cuarta columna solamente son ejemplos,
para que ustedes vayan visualizando, porque pues la idea es que uno se aprenda los grupos funcionales. Tienes que saberte cómo se llama la familia, tienes que ubicar el grupo funcional para ver a qué clase pertenece. Entonces sí hay que estudiarlos y hay que tenerlos en cuenta. Para que vean de qué se trata esto, vamos a hacer un ejemplo como los que van a hacer en la actividad que les voy a dejar de tarea. Aquí me dice que indique de acuerdo al grupo funcional a qué clase pertenecen los siguientes compuestos. Entonces tengo que ver cuál es el grupo funcional y tengo que ver la clase o a qué familia o clase pertenece. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, el grupo funcional pues es el triple enlace. Entonces el grupo funcional sería pues el que corresponde a los alquenos. Aquí va una cadena, aquí va otra. Perdón, a los alquinos porque es triple enlace. Entonces aquí le pongo alquinos. Los alquinos son los que tienen triple enlace. Aquí veo una cadena hidrocarbonada y un bromo. El bromo es un halógeno. Entonces tengo una cadena hidrocarbonada con un halógeno y esto vendría siendo un halógenuro de alquilo. Continuamos. Tengo un grupo carbonilo. Entonces tengo en medio está el grupo carbonilo. Entonces cuando esto ocurre estamos hablando de una cetona. Aquí en esta que sigue tengo una cadena, un oxígeno y otra cadena, R o R', y entonces estamos hablando de un éter. Aquí tenemos un anillo de benceno. El anillo de benceno lo puedo representar así con estos enlaces o con el circulito, como les dije hace rato, que está aquí de esta forma. Se puede representar de cualquiera de estas dos formas. Y entonces estamos hablando de derivados del benceno. Vemos aquí que el grupo funcional es arilo. Está así. Y entonces esto sería de lo que conocemos como compuestos aromáticos. Y por último, aquí en tengo un OH, entonces estamos hablando de una cadena hidrocarbonada que tiene un OH, y entonces el grupo funcional es el alcohol. ¿Ok? Entonces hay que identificar el grupo funcional y hay que identificar la clase o familia a la que pertenece. Podemos hacer otro tipo de ejercicios. Miren, aquí tengo la fórmula de la vainilla. Esta es la vainilla. Vainilla. ¿Ok? La vainilla, pues es un saborizante muy apreciado por muchas personas, y esta es su fórmula estructural. Entonces yo aquí en la vainilla puedo ver en esta parte de aquí arriba, se entiende que aquí en los vértices son carbonos, lo que vendría siendo el grupo funcional aldehído, porque este vértice sería un carbono. Entonces yo tendría algo así, miren, un carbono con doble enlace e hidrógeno. Esto de aquí entonces viene siendo el grupo aldehído. En esta parte de acá corresponde al grupo funcional de los éteres, donde sería R o R'. Tengo aquí
el grupo al que pertenecen los compuestos aromáticos. Y aquí el grupo alcohol. Más adelante vamos a ver que el anillo de benceno con el OH recibe el nombre de fenol y ya sería cuestión de ver los derivados del benceno. Pero ahorita con lo que estamos viendo, pues tenemos un aldehído aquí en la molécula, en la parte de arriba. Tenemos aquí identificado al grupo éter. El anillo me identifica los compuestos aromáticos. Y aquí en la parte de abajo, pues estaría yo hablando de el grupo funcional alcohol.